Muy buenas noches, amados. Bienvenidos a nuestro curso de religiones mundiales, denominaciones, sectas, movimientos, todo tipo de grupos religiosos, particularmente o en especial, dándole énfasis a los que se identifican dentro de la cristiandad. Recuerde que distinguimos cristiandad de cristianismo. Cristianismo es lo que caracteriza a la iglesia del Nuevo Testamento, a la iglesia del Señor. Cristiandad es un término más genérico donde se identifica grupos que dicen seguir a Cristo, pero luego ya en las doctrinas y en las prácticas vemos otra cosa. Para ser seguidor de Cristo hay que obedecer a Cristo en la doctrina, hay que tener o hay que ser parte de la iglesia de la que habla el Nuevo Testamento, y para ser parte de la iglesia que habla el Nuevo Testamento hay que haber obedecido las condiciones del Evangelio, según las presenta también el Nuevo Testamento. Lamentablemente, eso no se cumple en todos los casos, por lo tanto, no en todos los casos podemos hablar de la iglesia del Nuevo Testamento simplemente porque este grupo religioso o aquel pues lleve algún nombre relacionado con la Biblia o relacionado con el Nuevo Testamento. Se necesita más que eso, se necesita perseverar en la doctrina de Cristo. Recuerden que en esta sección estamos estudiando un grupo en particular, siempre con reverencia a nuestro Dios, siempre con respeto hacia su santa palabra, como decía nuestro hermano en la oración. Ella es la que nos provee la información, la sabiduría, ella es la que nos da el entendimiento para poder entonces saber cuál es la voluntad de Dios. Así que no estamos inventando y no estamos presentando simplemente nuestras opiniones. Con todo respeto, estamos analizando el grupo identificado como la Iglesia Pentecostal Unida, así como ya lo hemos estado viendo en varias lecciones. Hoy corresponde nuestra lección número 18, la cual lleva por título Dos bautismos, según la doctrina de la Iglesia Pentecostal Unida. Cuando se habla de la doctrina de la Iglesia Pentecostal Unida, ¿de qué se está hablando? Se está hablando de un grupo formado por la fusión de dos grupos, la cual se dio en 1945. Estos eran las asambleas pentecostales de Jesucristo y la iglesia pentecostal. Esta fusión fue llevada a cabo por aquellos que habían adoptado la doctrina de la unicidad, es decir, de que solamente existe una persona en la deidad y no el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino solo uno, en este caso Jesús. Entre estos grupos, esta idea forma parte por primera vez o llega a desarrollarse formalmente u oficialmente en un campamento, una reunión que llevaron a cabo en un campamento, en un lugar, como pueden ver en pantalla, llamado Arroyo Seco, que se encuentra en el sur de California. También hay hay un lugar así en México. Al principio pensé que era un lugar que estaba al norte de Querétaro. Le íbamos a preguntar al hermano Miguel, pero bueno, no está con nosotros aún. Y no es en México, es al sur de California. Esta reunión se da en 1913 y es allí donde se supone que un hombre llamado John G. Shippey, no encontré ninguna guía para la pronunciación de su apellido, así que si alguien ve este video y luego no estamos pronunciando adecuadamente, pues tendrá que perdonarnos. Pero se supone que este hombre afirmó que Dios mismo le reveló la verdad sobre que el bautismo debía realizarse invocando únicamente el nombre de Jesús. Con eso quieren decir que sobre aquella persona que se está bautizando hay que invocar literalmente como una fórmula el nombre de Cristo, si no el bautismo no es válido y no se obtiene todo lo que se promete de parte de la palabra de Dios en el bautismo. La sede de este grupo, como ya hemos mencionado, se encuentra en San Luis, Missouri, o más específicamente en Halstead, Missouri. Por lo tanto, cuando hablamos de la doctrina de la Iglesia Pentecostal Unida,
Hablamos de este grupo y de la doctrina peculiar sobre lo que enseñan y sobre lo que apoyan. Esta noche vamos a hablar específicamente del concepto de los dos bautismos, porque sí, predican sobre dos bautismos. Basta con leer la literatura de este grupo para ver que asumen que hay realmente dos bautismos. Por ejemplo, en su manual, en la sección Artículos de Fe, hermano Agustín, ¿qué nos dice el manual de la Iglesia Pentecostal Unida, el cual estábamos estudiando la semana pasada? ¿Qué dice sobre este tema del bautismo? Por favor. La doctrina básica y fundamental de esta organización será el estándar bíblico de la plena salvación, que es arrepentimiento, bautismo en agua por inmersión en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de los pecados, y bautismo del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en lenguas diferentes según el Espíritu lo determina. Gracias, hermano. Claramente se puede ver que hacen una afirmación muy osada tanto sobre el bautismo en agua como sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Declaran que esta es una doctrina básica y fundamental para ellos. Los predicadores de este grupo enseñarán esto tanto por escrito como por palabra. Por ejemplo, nuestro hermano Carlos nos ayudará con la lectura de uno de los escritos de uno de sus autores. Me refiero a uno de los autores de la Iglesia Pentecostal Unida. ¿Qué dice este caballero, hermano Carlos, por favor? Está silenciado, hermano Carlos, por si está leyendo. Perdón, hermano, perdón. Ahora sí, El gracias. bautismo en agua es una parte esencial de la salvación del Nuevo Testamento y no, como enseñan algunos, solo una forma externa de una limpieza interna. Sin un bautismo adecuado es imposible entrar en el reino de Dios, la verdadera iglesia de Dios, la novia de Cristo. Y por lo tanto no es meramente una parte de la membresía de una iglesia local. Así lo afirma uno de sus escritores. Ahora voy a pedirle a nuestro hermano que continúe con la lectura de otra de las enseñanzas u otro de sus expositores explicando el mismo punto. El bautismo del Espíritu Santo es el nacimiento del Espíritu, Juan 3:5. Ese bautismo espiritual es necesario para colocar a alguien en el reino de Dios, la verdadera iglesia de Dios, la novia de Cristo, y se manifiesta al hablar en otras lenguas, otros idiomas, según el Espíritu de Dios lo determine. Ok, entonces a la luz de la, gracias hermano, a la luz de las citas mencionadas, ¿podría alguien negar la afirmación de que tanto el bautismo en agua como el bautismo en el Espíritu Santo son necesarios según la doctrina de la Iglesia Pentecostal Unida? Ellos afirman que ambos son necesarios antes de que alguien pueda entrar en la verdadera iglesia de Dios, la novia de Dios. Estamos citando literalmente, estamos citando textualmente. Esto se afirma claramente en las dos citas y en el manual, pero ellos te dirán que solo puedes formar parte de esa novia siendo bautizado tanto en agua como con el Espíritu Santo. No hay duda entonces en cuanto a la afirmación de que para la Iglesia Pentecostal Unida actualmente en la era del Evangelio, en nuestros días, hay dos bautismos. Entonces ellos, además de predicar sobre estos dos bautismos o afirmar que existen, también argumentan a favor de esa posición de que en esta era, en la era del Evangelio, todavía hay dos bautismos. Vamos a considerar entonces los argumentos de ellos. Vamos a tener varias lecturas bíblicas. Voy a pedir a nuestros dos hermanos que nos están colaborando que estén muy atentos porque vamos a ver muchos textos, tanto los que ellos presentan como pruebas, como en nuestro tercer punto veremos lo que la escritura realmente dice en esos textos y lo que enseñan otros que ellos no citan y que aclaran mucho la cuestión. En la Iglesia Pentecostal Unida no solamente afirman que existen dos bautismos, sino que intentan presentar lo que consideran como argumentos que demuestran esto.
Basta con leer el manual de la Iglesia Pentecostal Unida para ver esto. En sus artículos de fe mencionan pasajes como Mateo 3:11, Hechos 1:5, Hechos capítulo 2, versículo 4 y Hechos 2:38 y 39. A manera solo de introducción, sin entrar al análisis, vamos a leer estos pasajes para lo que vamos a comentar posteriormente. Hermano Agustín, por favor, los tres textos que aparecen en pantalla nos ayuda con la lectura. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Allí Mateo 3:11, Hechos 1:5 y Hechos 2:4. Hermano Carlos, por favor, vamos a leer Hechos 2:38 y 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Todos estos pasajes se citan como pasajes que respaldan supuestamente su enseñanza de que el bautismo del Espíritu Santo es para todos los creyentes hoy en día. Además, en lo que respecta al bautismo en agua, utilizan Hechos 2:38, 8:16, 10:48 y 19:5. Tenemos esos pasajes en pantalla y vamos a leerlo. Ya 2:38 lo leímos con el hermano. Así que vamos a leer estos tres en pantalla. Hermano Carlos, por favor. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Hechos 10:48. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19:5. Okay, muchas gracias. Estos pasajes dice que les permiten cumplir con lo que pidió Jesús en Mateo 28:19. Cualquiera que haya tenido, y no sé si alguno de los presentes hoy en esta conexión en vivo, cualquiera que haya tenido un encuentro con este grupo sabrá que ellos afirman que el bautismo en agua es para la remisión de los pecados o el perdón de pecados. Defienden su postura a partir de los pasajes que acabamos de leer y de otros más. En debates públicos, ellos van a afirmar siempre que el bautismo en el Espíritu Santo es para todos los creyentes hoy. Esto se puede observar en varios debates que incluso han tenido con nuestros hermanos. Lamentablemente para la mayoría de nosotros, pues están en inglés. Esperemos que se cumplan algunos sueños, metas y proyectos para que todas estas joyas de la literatura cristiana lleguen también a todos nuestros hermanos en todas partes y también incluso a las personas que visitan luego el canal, ven estos estudios y sería tan maravilloso que pudieran leer también los debates y poder analizar a profundidad los argumentos de un lado y del otro y tomar el lado de la escritura. Bien, ellos utilizan términos como bautizados con el Espíritu Santo y fuego, llenos del Espíritu Santo y don del Espíritu Santo de manera sinónima, como si todas esas expresiones significaran lo mismo en la Biblia. Como bautizar en el Espíritu Santo, piensan que es lo mismo que bautizar en fuego. Piensan que es lo mismo que ser lleno del Espíritu Santo y piensan que es lo mismo que don del Espíritu Santo. Todo aquel que haya pasado por el curso de la obra del Espíritu Santo en esta escuela virtual sabrá que ninguna de estas frases tiene nada en común con la otra. Sin embargo, si la persona en este momento está visitando por primera vez este canal o hace muy poco lo está visitando, puede ir a la
parte de listas y buscar allí la obra del Espíritu Santo y revisar, y verá que en la Escritura no es cierto que todas estas frases signifiquen lo mismo. Entonces, cuando ellos utilizan un término como estos, pues dicen que solo significa una cosa, el bautismo del Espíritu Santo. Además, argumentan que la evidencia de ese bautismo en una persona es el poder de hablar en lenguas. Claro, definen lenguas como lo definen, que eso lo veremos más adelante. Se puede encontrar abundante evidencia de que los pentecostales unidos argumentan también que Juan 7, 38 y 39 promete el bautismo en el Espíritu Santo para todos los creyentes. Recuerde que en el último y gran día Jesús se puso de pie y exclamó que todo aquel que creyera en él, de su interior correrían ríos de agua viva. Y luego aclara el apóstol Juan que la expresión ríos de agua viva se refería al Espíritu Santo que aún no había sido dado porque él no había ascendido al cielo. Entonces toman esa expresión diciendo todos los que crean en mí o el que crea en mí. Entonces quiere decir que esa promesa del bautismo en el Espíritu Santo, dice, es para todos los creyentes. También utilizan pasajes que vamos a leer como Juan 14, 16 al 17 y el 26, Juan 15, 26, Juan 16, 6 al 7 y Juan 16, 13. Hermano Agustín, por favor, vamos con los dos primeros. En la primera cita, perdón, en la primera cita, de todas maneras, pues como esto queda grabado es importante, falta el versículo 26. O sea, no falta en el contenido, sino falta en la cita abajo entre paréntesis. Así que para quienes vean luego este estudio, en la cita abajo debería decir Hechos 14, 16 al 17, 26, porque el hermano va a leer los tres versículos. Y luego Juan 15, 26. Adelante, hermano, por favor. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hechos 14, 16 y 17. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 15, 26. 26, correcto. Y arriba recuerde Juan 14, 16, 17 y el 26 también, el versículo 26. Hermano Carlos, por favor, Juan capítulo 16, los versículos 6 y 7. Antes, porque yo os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16, 6, 7. Correcto. Aquí debió venir el 16, 13 de, el Evangelio según Juan, que vamos a leerlo desde acá. Entonces, 16, 13 dice, pero, a ver una cosa. No, perdón, ahí está, me pasó nuevamente lo mismo. Después de los puntos y seguidos, ese es el versículo 13. Así que el hermano ha leído Juan 16, 6 al 7 y el versículo 13. Ahora, ustedes saben que en esta escuela es costumbre que la diapositiva de alguna manera me dé lucha. Así que para no perder la tradición, ahora fue que se me ha quedado colocar el último versículo citado. Siempre que hay puntos suspensivos, significa que había versículos consecutivos, pero después saltamos
a otro versículo que va tratando el mismo tema. En este caso, 16, 6 al 7 y el 13. Ellos utilizan todos estos textos que acabamos de leer para argumentar que los hombres pueden y deben esperar el bautismo en el Espíritu Santo incluso hoy en día. No importa que el contexto esté hablando de una promesa de Jesús para los apóstoles, para la obra particular y única que ellos realizaban. Ellos insisten en que estos pasajes prometen lo mismo para todos los creyentes hoy. Una vez más, los pentecostales unidos utilizarán lo que dice el apóstol Juan, Juan el Bautista, perdón, allá en Mateo capítulo 3, versículos 11 y 12, cuando dice, yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene tras mí, él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego, que ya esto lo habíamos leído anteriormente. Ellos creen que esto promete el bautismo del Espíritu Santo para todos los creyentes del primer siglo y para todos los creyentes para siempre. Argumentan que esto no estaba limitado a los apóstoles. También se hace un esfuerzo por decir que no solo los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo en Pentecostés. Esto se hace tomando como referencia lo que dice Lucas 24, 33 al 49 y lo relacionan con lo que dice Hechos 1, 13 y 14. En este argumento, lo que buscan es incluir a los 120 que se mencionan en Hechos 15, que estaban reunidos todos esos hermanos, con el grupo mencionado en Hechos 2, 1 al 4, que recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Aquí se me quedó Lucas 24, 33 al 49, que, bueno, habla de la despedida de Jesús, habla de una cantidad de discípulos allí escuchándole y que luego él ascienda a los cielos. Entonces, recuerde que el autor de Lucas es el autor de Hechos, el mismo Lucas. Cuando él va a escribir su segundo volumen, lleva una continuidad o continuación de lo que con lo que había cerrado el relato del Evangelio. Entonces, en esta ocasión habla acerca de cuál era la situación de los discípulos en general y de los apóstoles en particular. Y dice en Hechos 1, 13 y 14 y Hechos 1, 15, que aparte de los apóstoles también estaban las mujeres, también estaba María, la madre de Jesús, y también estaban sus hermanos, los hermanos de Jesús. Luego, en Hechos 1, en el versículo 15, pues del capítulo 1, siempre del capítulo 1, ahora el versículo 15, se dice que en aquellos días, o sea, está hablando de un momento en 1, 13 y 14, luego pasan unos días y resulta que ahora hay más personas, porque dice en el 1:15 que estaban reunidos como 120. Entonces, note, dicen ellos, mire, usted me habla de contexto, que allá en Juan aplique el contexto. Bueno, aplique usted el contexto en Lucas 24 y Hechos 1, porque en Lucas 24 se está hablando de varios discípulos que estaban allí despidiendo a Jesús. Luego en Hechos 1, 13 y 14 se especifica qué discípulos son, al mencionar que había mujeres, María la madre de Jesús y sus hermanos, pero aún más. Luego a los días, en Hechos 15, no solamente estaban ellos, sino muchos más al punto de que hacían como 120. Entonces note, ahora lo que dice Hechos 2:1. Recuerda, estoy argumentando como un pentecostal unido. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos. ¿Quiénes eran todos? Dicen, bueno, ¿qué dice el 15 de Hechos 1? Que había como 120. Entonces, ¿quiénes son los todos unánimes juntos? Los 120 con los apóstoles. O si estaban contándose los apóstoles entre los 120, pues los 120. Y luego dice, y fueron todos, versículo 4, llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quiénes? ¿Quiénes fueron esos que fueron todos llenos del Espíritu Santo? Dice, vaya atrás. Son los 120 en número que se mencionan en Hechos 1:15. Ahora, esto es bastante curioso porque estas personas no tienen ninguna intención de leer el último versículo del capítulo 1, el cual dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías,
y fue contado con los 11 apóstoles. Y luego de decir que fue contado con los 11 apóstoles, dice el 1 del capítulo 2, estaban todos. ¿Todos quiénes? El antecedente inmediato es el último versículo del capítulo 1, que dice que Matías fue contado con los 11, es decir, ahora nuevamente había 12. Y el 1 automáticamente o consecutivamente dice, estaban todos unánimes juntos. También podemos ver esto leyendo todo el capítulo 2, que no lo vamos a hacer ahora mismo, pero viendo cuáles son los personajes que hablan en lenguas, cuáles son los que predican y cuál es la referencia una y otra vez de Lucas a los que tenían dones milagrosos. Todo el tiempo en el capítulo 2 la referencia explícita es a los apóstoles. Este debería ser un mensaje de que solo ellos eran los que estaban incluidos en el bautismo en el Espíritu Santo. Pero bueno, recuerden, ahorita no puedo responder, no debí de hecho entrar a la respuesta porque solo estamos en lo que plantea la Iglesia Pentecostal Unida. Además se presenta un argumento basado en la profecía de Joel, de la cual Pedro empieza a hablar y cita en Hechos capítulo 2, los versículos 17 y 18. En esa profecía, el autor habla acerca de los postreros días. Entonces, los pentecostales unidos nos preguntarán, ¿estamos viviendo en los últimos días? Para ellos estamos en los últimos días. También preguntarán dónde estaban algunas de las mujeres que servían a los apóstoles. Mediante estos métodos buscan encontrar apoyos para su posición de que no solamente los apóstoles habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Recuerde que esta profecía decía, derramaré sobre mis siervos y sobre mis siervas. Entonces allí es que ellos argumentan y dicen, los apóstoles todos eran varones, por lo tanto, si había siervas sobre las cuales iba a derramarse el Espíritu, quiere decir que el bautismo en el Espíritu Santo fue para más personas que solamente los 12. También la frase, el don del Espíritu Santo, de Hechos 2:38, otra vez, está sumamente explicada en casi 9 horas de exposición en el curso de la obra del Espíritu Santo, al cual remitimos a todo el que quiera estudiar ese tema en particular. Pero nosotros hoy estamos viendo el argumento de la Iglesia Pentecostal Unida respecto al tema del bautismo en el Espíritu Santo. Y ellos toman la frase, el don del Espíritu Santo, en Hechos 2:38, para referirse al bautismo en el Espíritu Santo. Argumentarán que la palabra don, tanto allí como en Hechos 10:45, como en Hechos 11:17, se refiere al bautismo en el Espíritu Santo y por lo tanto se refiere al bautismo en el Espíritu Santo también en Hechos capítulo 2, versículo 38. Así que en este solo versículo, Hechos 2:38, ellos creen que tienen dos bautismos, o así piensan, ¿no? Que cuando dice bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, le estaba mandando bautizarse en agua. Y cuando le dice recibiréis el don del Espíritu Santo, les está diciendo seréis bautizados en el Espíritu Santo. Por lo tanto, dice, o entienden, Pedro está hablando de dos bautismos. Además, sobre Hechos 2:38, irán al versículo 39 y verán que allí en el versículo 39 encuentran una promesa más amplia, que es que ya lo leyó nuestro hermano, así que ese no lo había incluido a propósito. Dice que la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, para los que están cerca y para los que están lejos, tanto como nuestro Dios, el Señor nuestro Dios llamare. Entonces dicen, note que este bautismo, entonces lo iban a recibir no solo los de la audiencia de Pedro, sino los hijos de ellos y las hijas, sino también los que estaban cerca, que eran ellos, y los que estaban lejos, que éramos o somos todos nosotros los no judíos. A partir de allí, creen o sostienen que la promesa de Hechos 2:39 incluye el bautismo en el Espíritu Santo y es para todos hoy. Si vamos a Hechos, capítulo 8, versículos 15 al 17, también se cita como una prueba de que otros recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a pedir a nuestro hermano Agustín que nos lea este texto, este pasaje, por favor.
los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos 8:15-17. Se cita como texto de prueba para el bautismo del Espíritu Santo porque dicen, habla del Espíritu Santo descendiendo sobre ellos. Argumentan que el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y su familia allá en Hechos 10:44 y que eso fue bautismo del Espíritu Santo. También sobre el bautismo del Espíritu Santo remitimos todo estudiante y visita al curso de la obra del Espíritu Santo para que vea que lo que sucedió allí en Hechos 10 no hace referencia a un bautismo en el Espíritu Santo. Cornelio y su familia no iban a revelar el Nuevo Testamento. Cornelio y su familia no iban a escribir el Nuevo Testamento. Cornelio y su familia no eran embajadores de Cristo, solo los apóstoles podían hacer las cosas que acabo de mencionar. Pero para ellos en Hechos 8:16, cuando dice, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, para el Pentecostal Unido eso significa bautismo en el Espíritu Santo. Sumado a esto está Hechos, capítulo 19, los versículos 1 al 6. Vamos a pedirle a nuestro hermano Carlos que nos comparta esta lectura, por favor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. No dudarán en afirmar que esto respalda su enseñanza de que aquellos en Éfeso fueron también, al igual que los apóstoles, bautizados en el Espíritu Santo. ¿Y por qué creen eso? Dice, porque mire, hablaban en lenguas. Si hablaban en lenguas, habían sido bautizados en el Espíritu Santo. También los Pentecostales Unidos argumentarán que Juan 3:5 involucra tanto el bautismo en agua como el bautismo en el Espíritu, porque respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dicen, si agua significa bautismo por inmersión en ese líquido, entonces espíritu significa bautismo por inmersión en ese elemento que es el Espíritu Santo. Algunos llegarán tan lejos como para afirmar o para llamar a este bautismo el bautismo cooperativo, porque coopera el agua y coopera el Espíritu. Es un esfuerzo débil para intentar unir dos bautismos de los que habla la Biblia, pero aquí en este pasaje de Juan 3:5. Y esto se hace, es un intento que se hace que encaje de esta forma para justificar el que generalmente le respondemos a estas personas, ¿cómo usted me va a hablar de bautismo en el Espíritu Santo? 1, bautismo en el agua para perdón de pecados. 2, pero Efesios 4:5 dice que solamente hay un bautismo. Entonces, si solamente hay un bautismo, ¿cómo es posible que usted me hable de dos bautismos? Dicen ellos, no. Son dos elementos de un bautismo. Es verdad que solo hay un bautismo, el que menciona Efesios 4:5, pero tiene dos elementos y esos elementos son el agua física y el Espíritu Santo después. De esta manera, intentan ajustar su doctrina a lo que la Biblia tiene que decir sobre este importante tema. Ellos argumentarán también que Juan el Bautista habló
de bautizar en agua y bautizar en el Espíritu, allá en Marcos 1:8, que Pedro predicó sobre el agua y el Espíritu también en Hechos 2:38, bautícese cada uno y luego recibiréis el don del Espíritu Santo. Y que Pablo predicó lo mismo en Hechos 19:1-5, porque les habló acerca del bautismo en agua, pero también impuso su mano sobre ellos para que viniera sobre estos 12 el Espíritu Santo. Entonces, en todos estos casos, asumen que uno recibe tanto el bautismo en el agua como en el Espíritu Santo. Por lo tanto, para ellos, los dos elementos son vitales, indispensables y son partes de un bautismo del cual habla Efesios 4:5. Ahora, llegamos a nuestra parte final porque, no vamos a concluir aquí, sino a nuestro último punto, porque el tiempo nos apremia y además todo esto está muy bien, todo lo que explican está muy bien analizarlo, quiero decir, oírlo, pero tenemos que ir al meollo del asunto y el meollo del asunto es que hay respuesta para la doctrina de los dos bautismos, porque cada doctrina falsa es respondida por la Biblia y esta no es una excepción. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él sí, inspirado por el Espíritu Santo, dijo en Efesios 4:4-5, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Puede alguien afirmar que hay dos bautismos y seguir siendo un fiel creyente de las Escrituras, un fiel seguidor de Dios? Si puede, estaría negando lo que dicen explícitamente las Escrituras, un bautismo. Pero alguno lo va a hacer, alguno lo va a intentar. Pero ¿cómo puede alguien negar la inspiración expresa de Dios y al mismo tiempo creer que está en armonía con Dios, quien fue él mismo el que entregó estas enseñanzas por inspiración? Supongamos que alguien dijera, hay dos evangelios. Dios llama a través de dos evangelios. ¿Qué pensaríamos automáticamente? ¿Pensaríamos que esa persona es alguien fiel a la Biblia? ¿Que es alguien fiel a Dios? Seguramente no. Tampoco se podría considerar que alguien está en armonía con las Escrituras y que es fiel a Dios si dijera que hay dos señores, porque el texto dice que hay un Señor. O si alguien dijera que hay dos fes, cuando la Escritura dice que hay una fe. Y que la persona creyera que afirmando eso aún está o aún goza de la aprobación de Dios. Simplemente no puede ser así. Entonces, si nadie puede venir y decir que hay dos señores y quedar bien con Dios, o que hay dos fe y quedar bien con Dios, ¿cómo podría la Iglesia Pentecostal Unida decir que el bautismo en agua debe practicarse y que el bautismo en el Espíritu Santo también es para hoy? Todos estarán de acuerdo en que el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo no son lo mismo. Alguien que es bautizado en agua no afirmaría que por haber entrado y salido del agua también fue bautizado con el Espíritu Santo. Incluso los Pentecostales Unidos dicen que estos son dos eventos separados. Tendrían que admitir esto. Por ejemplo, Juan, habló de bautizar a aquellos a quienes hablaba o a quienes había bautizado en agua. Él dice, yo los bautizo en agua, pero viene uno después de mí que los bautizará con el Espíritu Santo. Marcos 1:8. Yo los bautizo en agua, un bautismo, pero viene tras mí alguien que los bautizará en Espíritu Santo, segundo bautismo. No son el mismo bautismo. Si fueran el mismo en el momento que Juan bautizaba, estuvieran cumpliendo ambos, pero eran dos diferentes. Marcos 1:8. Estos eventos, de hecho, estuvieron separados por un periodo mayor a 3 años, porque todos los apóstoles fueron bautizados en este bautismo de Juan. Pero no fue hasta Hechos capítulo 2, más de 3 años después, o alrededor de 3 años,
que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. No son el mismo evento. Hubo el bautismo del Espíritu Santo y hubo el bautismo en agua. Ningún hombre inspirado jamás afirmó en ningún pasaje de la Escritura que fueran uno solo. También la comisión, la gran comisión que dio Jesucristo de ir a predicar a todas las almas perdidas en todo el mundo, habla de solo un bautismo. El registro de Mateo muestra que aquellos que iban a ser enseñados en el Evangelio debían ser bautizados. Mateo capítulo 28, versículo 19. Es obvio para todos que estos no podían ser bautizados con el Espíritu Santo. Ellos sabrían, al igual que Juan el Bautista, que Jesús era quien bautizaba con el Espíritu Santo, no Pedro, no Juan, no Pablo. Cristo era el que bautizaba en el Espíritu Santo. Así que ese bautismo que iban a realizar los apóstoles al enseñar el Evangelio y que las personas creyeran el Evangelio, se arrepintieran, confesaran a Jesús y recibieran la inmersión en agua, no era el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo de la comisión fue ordenado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Sin embargo, el bautismo del Espíritu Santo no se administra en esos nombres. No hay un pasaje que hable de esa administración en cuanto al bautismo del Espíritu Santo. La práctica de los apóstoles bajo la Gran Comisión muestra que el bautismo, ese bautismo del que habla la Gran Comisión, era un mandamiento. Se puede ver claramente leyendo pasajes como Hechos capítulo 2, versículo 38, donde Pedro les dice, arrepentíos y bautícese. En gramática, esos dos términos que hemos resaltado allí se encuentran en la forma de imperativos. Y los imperativos son expresiones de orden, de mandamiento. Seguramente todos podemos entender, todos podemos defender que el arrepentimiento es un mandamiento. Es cierto porque el apóstol Pablo claramente lo afirmó así en este mismo libro, pero en el capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, note, bautismo y arrepentimiento, o bautismo, arrepentimiento, están unidos por una conjunción. La palabra y. Esa palabra que involucra que el bautismo está unido con el arrepentimiento en cuanto a categoría, en cuanto a calidad, en cuanto a función. Por lo tanto, si uno es mandamiento, el otro es mandamiento para poder obtener el resultado prometido. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. El que no se arrepiente y solo se bautiza, no recibe perdón de pecados. El que solo se bautiza pero no se arrepiente, o se arrepiente pero no se bautiza, no recibe perdón de pecados. Ambos son necesarios para poder decir que se ha obedecido a Dios y entonces poder recibir por gracia su salvación. Pedro presentó el bautismo como un mandamiento en la casa de Cornelio, porque dice la Escritura en Hechos 2:48, y mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor. Pedro haría esto bajo la obediencia que tenía él que mostrar de la gran comisión que su Señor le había dado allá en Mateo 28, 19 al 20, o que se registra allí, y en Marcos 16, 15 y 16. Se debe concluir que el bautismo de la gran comisión era un mandamiento, no era opcional. Todas las personas que se convirtieron en el primer siglo, que están registradas en las páginas del Nuevo Testamento, todos tuvieron que cumplir con este requisito. En cambio, cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, como ya lo hemos explicado en varios otros cursos, estamos hablando de una promesa. El bautismo en el Espíritu Santo, repito, era una promesa, a diferencia del que hablábamos ahorita, el bautismo en agua para perdón de pecados. Ese es un mandamiento. Pero bautismo en el Espíritu Santo es una promesa. Al retroceder a Joel 2:28 y 29, se puede ver claramente esto. Y Juan declaró
que tal asunto era una cuestión de promesa allá en Mateo 3:11 y Marcos 1:8. Nunca dijo que era un mandamiento ni lo implicó. También, de manera repetida, una y otra vez Jesús aseguró a los apóstoles o a sus apóstoles que el Espíritu Santo vendría sobre ellos en pasajes que ya leímos como Juan 14:26, 15:26, 16:7, 16:13. Todos anuncian la promesa del Espíritu Santo enviado a los apóstoles. ¿Y qué haría él? Que los guiaría a toda la verdad y los ayudaría de otras maneras para siempre entregar al pueblo de Dios la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, la doctrina, la ley de Cristo. Esto fue dicho por el Señor, que ellos recibirían todo esto, porque el Señor también quería consolarlos, animar a sus discípulos de quienes sería separado dentro de poco en esas lecturas. Seguramente se puede ver la naturaleza de esta promesa en las palabras que utilizó nuestro mismo Señor en Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados. No dice debéis bautizarse, dice seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es de hecho una promesa. Jesús se refirió a la venida del Espíritu Santo, por si quedaba alguna duda, como la promesa de mi Padre. Lucas 24:49. No era el mandamiento de su Padre, sino la promesa de su Padre. De estos pasajes debería quedar claramente establecido que el bautismo en agua cae en la categoría de algo mandado, mientras que el bautismo en el Espíritu Santo fue una promesa. Pero recuerde que el bautismo de la comisión dado por nuestro Señor fue ordenado por Él, quien tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, el bautismo de la comisión, el bautismo ordenado, el bautismo de perdón y salvación, es el bautismo en agua. No podría ser el bautismo en el Espíritu Santo, ya que este era una promesa y no era un mandamiento. Además, uno debe concluir que uno es salvo por bautismo, por el bautismo que fue dado como mandamiento, no por el bautismo que fue dado como promesa. Esto lo declaró Jesús cuando afirmó allá en Marcos capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esta es la comisión bajo la cual Pedro estaba cuando mandó el arrepentimiento y el bautismo a la audiencia de Hechos 2:38. Se nota que el bautismo de Hechos 2:38 es para el perdón de los pecados. ¿Cómo podría ser de otra manera si se trataba del bautismo de la gran comisión, que es el bautismo que da el perdón de los pecados, el bautismo que pone a alguien en la condición de salvación? Pero recuerde, el bautismo del Espíritu Santo no es un bautismo, no es un mandamiento, sino una promesa. Por lo tanto, el bautismo del Espíritu Santo no es el bautismo de la gran comisión, de la comisión que dio nuestro Señor en Mateo 28:19 y también en Marcos 16:15 y 16. La doctrina de la Iglesia Pentecostal Unida hace que el bautismo del Espíritu Santo sea necesario para la salvación. De hecho, si el bautismo del Espíritu Santo es parte del nuevo nacimiento, entonces uno no puede nacer de nuevo hasta que sea bautizado en el Espíritu Santo. Ellos argumentarán que si el agua en Juan 3:5 significa bautismo, el Espíritu del mismo pasaje también tiene que significar bautismo. Con esto se refieren al bautismo del Espíritu Santo, como ya mencionábamos. Argumentan que se requiere tanto el bautismo del Espíritu Santo como el bautismo en agua para tener un nuevo nacimiento. Ahora, si el bautismo en el Espíritu Santo es necesario para la salvación, ¿quién administra ese bautismo? ¿Quién bautiza a las personas, valga la redundancia, en ese bautismo? Seguramente todo el que haya leído la Biblia detenidamente, cuidadosamente, va a decir Cristo. Entonces, si uno no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, ¿por qué no estaría bautizado con el Espíritu Santo? Bueno, porque Jesús
no ha bautizado a esa persona. ¿Sí? Si solo él administra ese bautismo y yo no he recibido ese bautismo, entonces, ¿por qué no lo he recibido? Porque él no me lo ha dado. Y entonces, ¿qué sucede con todos aquellos que han sido bautizados en agua, que buscan el bautismo del Espíritu Santo, pero aún no lo reciben? No muestran evidencia de ello hablando en lenguas ni profetizando. Es lo que dirán los pentecostales unidos. Si no profetizan y no hablan en lenguas, no han sido bautizados. Pero si no han sido bautizados, ¿quién es el responsable? Si Cristo es el único que puede administrar este bautismo. Argumentan que la evidencia de haber sido bautizado en el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Por lo tanto, cuando alguien busca esto pero no lo recibe, vuelvo a preguntar de quién sería la culpa. ¿No haría esto culpable a Jesús de que estas personas no hayan recibido su bautismo y por lo tanto no hayan nacido de nuevo y por lo tanto no hayan sido perdonados de sus pecados y por lo tanto no sean salvos? ¿No sería culpable Jesús? Porque yo no le puedo dar el bautismo en el Espíritu Santo a nadie. Si alguien no lo ha recibido es porque Cristo no se lo ha dado. Y si Cristo no se lo ha dado, Cristo sería el culpable de que esa persona, si muere en esa condición, se pierda. Argumentan que el bautismo en agua es para el perdón de los pecados, lo cual está correcto, eso es lo que dice la Biblia, pero luego dan un giro y hacen que el bautismo en el Espíritu Santo sea necesario para la salvación. O sea, me bautizo en agua y Dios me perdona todos mis pecados, pero no soy salvo, según la doctrina de la Iglesia Pentecostal Unida. Porque para ser salvo necesito el bautismo en el Espíritu Santo, que es otro evento aparte. ¿Nota usted el terrible error lógico? Si ya Dios me perdonó todos mis pecados cuando me levanté del agua, ¿cómo es que no soy salvo? Si no soy salvo es porque todavía tengo pecados. Pero si ya me han perdonado mis pecados, no puedo tener pecado. Aquí hay un gravísimo problema. Ese argumento deja a alguien medio salvo, por así decirlo. Por ejemplo, Pedro le dijo a aquellos de allá de Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Si hacían eso, Dios les perdonaría. Pero Pedro también le dijo a ellos, a ese mismo grupo, que recibirían el don del Espíritu Santo. Para los pentecostales unidos esto solo puede significar el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, fueron bautizados en agua en la primera parte del versículo, según ellos, y bautizados con el Espíritu Santo, o debían serlo, en la última parte del versículo. Sin embargo, si el bautismo del Espíritu Santo fuera necesario para la salvación, y este fuera un caso de bautismo en el Espíritu Santo, entonces no sería recibiréis. No debió decir Pedro, y recibiréis el don, sino debió decir, se ordena que lo reciban o tienen que recibirlo. Solo eso encajaría con la doctrina pentecostal de los dos bautismos. No sería algo dado, sino sería algo ordenado. Considera el caso en Hechos capítulo 8. Felipe había ido a Samaria y le había predicado al pueblo samaritano. Algunos creyeron en lo que predicaba y fueron bautizados, dice Hechos 8, 5 al 12. Pero se observa que aún no habían recibido el Espíritu Santo, porque cuando los apóstoles en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, dice Hechos 8:14. Cuando llegaron, oraron y les impusieron las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Se enfatiza por parte de Lucas, el autor de Hechos, que aún no había descendido sobre ninguno de ellos, aunque ya estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús, dice Hechos 8, 14 y 15. Según la doctrina pentecostal, estaban ellos solo medios salvos o medios salvos porque no habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Solamente habían recibido el bautismo en agua, el bautismo del que habla en su primera parte, según los pentecostales, Hechos 2:38. Sin embargo, su doctrina los pone en una situación en la que deben negar lo que afirman sobre Hechos 2:38. Si uno no está salvo hasta que sea bautizado en el Espíritu Santo, entonces no está salvo por ser bautizado en agua. No tiene el perdón de los pecados
por el bautismo en agua si no está salvo hasta que sea bautizado en el Espíritu Santo. Amados, esto obviamente no puede ser así. La verdad es que la recepción o el recibimiento del bautismo en Hechos 8 se realiza mediante la imposición de manos de los apóstoles. Recuerde Hechos 8:17. Espero que estén ubicados allí en sus Biblias. Eso no es bautismo en el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles estaban allá en Hechos 2, no hubo nadie que llegara y les impusiera las manos. Cuando Cornelio, el ejemplo que ellos mismos utilizan para hablar de bautismo en el Espíritu Santo, cuando descendió sobre ellos, no hubo imposición de manos. Así que sus propios argumentos, lo que entienden y creen sobre estos textos, no les ayuda y no les apoya para las conclusiones que alcanzan sobre estos asuntos. De hecho, no cada vez que se utiliza la palabra Espíritu o Espíritu Santo significa bautismo en el Espíritu Santo. Eso lo han inventado ellos. Cada vez que ven el don del Espíritu Santo es bautismo. ¿Dónde dice eso la Escritura? Lleno del Espíritu Santo, ese es bautismo en el Espíritu Santo. ¿Quién ha dicho eso? ¿Dónde dice eso la Escritura? Si este fuera el bautismo del Espíritu, ¿por qué Pedro y Juan tuvieron que ir a imponerle las manos? Si el bautismo en el Espíritu Santo fue dado directo sobre los apóstoles y dicen ellos que sobre los 120 y un montón de gente más. Incluso Simón, que no era de la Iglesia Pentecostal Unida, Simón, el de Hechos 8, él entendió que era a través y solo a través de la imposición de manos de los apóstoles que se daba el Espíritu Santo, dice Hechos 8:18. También cuando vamos a Romanos 1:11, encontramos que Pablo, el apóstol, quería ir hasta Roma para imponer también sus manos sobre los hermanos allí y comunicarles dones espirituales o dones milagrosos. Si esto no difiere del bautismo del Espíritu Santo, ¿por qué debe estar presente un apóstol para que la gente lo reciba si el bautismo en el Espíritu Santo lo administra directamente Cristo, sin intermediarios? Esta doctrina sostiene que uno debe hablar en lenguas antes de ser salvo, y esta es una conclusión que debe ser aceptada porque obviamente si se necesita el bautismo en el Espíritu Santo para completar el único y nuevo nacimiento, además del bautismo en agua, y la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas, entonces solo aquellos que hablan en lenguas son aquellos que han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, y si han recibido el bautismo en el Espíritu Santo es porque han recibido el bautismo en agua, y entonces ahora se podría hablar de que son salvos. Ahora, por favor considere, ya para ir terminando, las consecuencias de esta doctrina. Vamos a 1 de Corintios capítulo 12, versículo 30. Hermano Carlos, por favor, ¿qué nos dice el apóstol en este pasaje? Está silenciado, hermano Carlos. Perdón, hermano. Listo. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Observe las consecuencias de la doctrina pentecostal. No todos en la iglesia de Corinto hablaban en lenguas. Esto es evidente por la pregunta que hizo Pablo y que registró el Espíritu Santo para nosotros 2000 años después. ¿Qué dijo? ¿Son todos apóstoles? ¿Cuál sería la respuesta? No. ¿Hablan todos en lenguas? ¿Cuál sería la respuesta? La misma respuesta que la pregunta anterior. No. Entonces, si no todos en la iglesia de Corinto hablaban en lenguas, ¿por qué el apóstol dice que todos ellos estaban en Cristo Jesús? Que todos ellos eran parte de la iglesia de Dios en Corinto. ¿Y por qué a través de la carta les habla como hermanos, les habla como justificados, les habla como salvos? Si dice que no todos hablaban en lenguas. Entonces, ¿cómo esta gente dice que el bautismo en el Espíritu Santo, note, espero que no perdamos, porque si perdemos esto no entendimos nada de toda la clase. Si el bautismo en el Espíritu Santo es necesario para la salvación, para ser hijo de Dios, para nacer de Dios, y la evidencia
de recibir el bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas, note el problema de lo que dice 1 Corintios 12:30. Para Pablo, no necesariamente por uno ser cristiano, salvo, justificado, iglesia de Dios, tenía que hablar en lenguas. No todos hablaban en lenguas, dice el texto. Pero hay una cosa que sí hicieron todos, y por eso eran la iglesia de Dios, y por eso eran salvos, y por eso eran justificados. Y no tenía nada que ver con el bautismo en el Espíritu Santo. Dice la Escritura, porque por un solo Espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Note que si este pasaje, 1 Corintios 12:13, significara bautismo en el Espíritu Santo, que todos fueron bautizados en el bautismo en el Espíritu Santo, todos hablarían en lenguas, porque nos dicen los pentecostales que esa es la prueba del bautismo en el Espíritu. Pero como el 12:30 dice que no todos hablaban en lenguas, allí nos damos cuenta que no habían recibido todos el bautismo en el Espíritu Santo. Y no nos damos cuenta solo ahí, sino en Hechos 2 nos damos cuenta que solo cayó sobre los apóstoles. Así que, amados, de esta manera, según los pentecostales, tendríamos personas en el cuerpo de Cristo, habiendo sido bautizadas en el bautismo en agua, pero que no estaban salvas porque no hablaban en lenguas. Esta es una parte de la consecuencia de esta doctrina. En conclusión, uno esperaría que la doctrina de los dos bautismos de la Iglesia Pentecostal Unida fuera abandonada después de un estudio serio y objetivo de la evidencia bíblica como el que hemos pretendido hoy aquí. Seguramente las consecuencias de esta doctrina se pueden ver mediante una investigación honesta de los hechos a través de toda la Escritura. Hasta aquí nuestra lección número 18, dos bautismos según la doctrina de la Iglesia Pentecostal Unida. Que el Señor nos siga bendiciendo ricamente.